aquel tiempo contaban los discípulos lo que había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros. En todos los escritos de la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio de hoy vemos cómo los discípulos han pasado tantas sensaciones, tantos sentimientos, tantos acontecimientos en los últimos días. Vemos que son acontecimientos dramáticos uno del otro. Por ejemplo, vemos el jueves la última cena, después también vemos que arrestan a Jesús en el Getsemaní, vemos que Jesús muere en la cruz, vemos que Judas se asesina, vemos que el sepulcro está vacío y luego vemos que empiezan a hablar unos a otros que Jesús ha resucitado. Sin duda son acontecimientos dramáticos uno del otro y difíciles de creer en un corto de tiempo y que van sucediendo uno tras otro. Y eso mismo hace que ellos tengan esos sentimientos, estupor, sorpresa, angustia, que no sepan cómo reaccionar ante tantos acontecimientos que se preceden. Y sin embargo el Señor trata, cuando se aparece en medio de ellos, quitar esa desesperación que estaba, esa desesperación que podía estar en sus corazones y que podía estar en ellos mismos, porque ellos no dan crédito a lo que ven, porque han visto al Señor, le han visto morir, porque lo han visto crucificado, porque incluso le han negado y ahora lo ven en medio de ellos. Y es ahí en donde el Señor les dice: «Paz a vosotros». El Señor quiere que su corazón esté tranquilo. El Señor quiere llevar esa pasividad, llevar esa alegría, llevar ese conforto a aquellas personas que habían sufrido, que habían pasado tantas cosas. Es el Señor el que está con ellos y el que no les ha abandonado. Pero ellos tienen ese miedo y piensan que es un espíritu. En el fondo el Señor también, cuando les dice «paz a vosotros», les está confortando su corazón, les está disipando todas aquellas dudas que aún quedaban. Vemos como al principio del Evangelio los discípulos de Emaús han regresado para explicar también su experiencia, para decir que el Señor realmente había resucitado, que el Señor no había mentido, que el Señor cumple su promesa. Y vemos también cómo el Señor se les presenta y les dice: «Miren mis manos y mis pies, palpadme, no soy un fantasma, soy yo en persona, soy yo mismo, yo todo lo que les he dicho que iba a pasar ha sucedido». Y les empieza a explicar las Escrituras. El Señor sin duda, Dios sin duda, cumple su promesa. Y nosotros aquí podemos encontrar dos enseñanzas principales. En primer lugar, vemos la enseñanza de la unidad. Los discípulos se reúnen nuevamente para estar con Cristo. Es Cristo el que les une, es Cristo el que les congrega. La unidad en ellos viene representada por Cristo. En nosotros mismos también podemos vivir esa unidad, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con aquellas personas con las que convivimos día con día. También estamos llamados a vivir esa unidad.
Y es Cristo el que también nos tiene que congregar, el que tiene que guiar en nuestra familia, el que tiene que guiar en nuestras actividades diarias. Ahí es donde está Cristo también, la unidad. La unidad que el Señor nos pide es la unidad que nosotros también tenemos que tratar de hacer. ¿Y cómo llevamos a cabo esa unidad? Pues amándoos unos a otros como el Señor nos ha amado. Es ahí en donde el Señor se representa. Y la segunda enseñanza del día de hoy es el Señor el que nos despeja nuestras dudas. Muchas veces podríamos tener dudas de ciertos acontecimientos, de ciertas cosas que tenemos ante Dios, y podríamos empezar a dudar, podríamos empezar a no confiar en Dios, a que nos falta un poco de fe. Y el Señor no se molesta de que tengamos esas dudas. El Señor no se molesta de que pueda haber ciertas cosas que podríamos todavía desconfiar. El Señor viene a disipar nuestras dudas. Y lo que quiere decirnos es, no dudes más, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Nos quiere tranquilizar nuestro corazón, paz a vosotros. Quiere que nos fiemos de Él. El Señor no se molesta porque dudemos. Al Señor le disgusta cuando permanecemos en esa duda. Le disgusta cuando no ponemos nuestra confianza entera en el Señor, porque nosotros hemos visto y experimentado a lo largo de nuestra vida que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Dios ayuda a que nuestros proyectos, a que nuestra familia, a que incluso nuestras enfermedades, nuestros fracasos, nuestros gozos también vayan por buen camino. Pero es el Señor el que también te dice, no dudes más, paz a vosotros. Date cuenta que yo estoy contigo, date cuenta que yo no te he abandonado, date cuenta que yo estoy siempre a tu lado, en aquellos momentos en los que más me necesitas, pero también en aquellos momentos en los que ha habido gozo, en los que ha habido alegría. Que así sea.